¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. La Fiscalía General de la República sigue con las investigaciones en torno a actos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto y con el exdirector de Pemex, Emilio L., aún en arresto domiciliario. Según el periódico Reforma, la Fiscalía, la FGR, se prepara para acusar al expresidente de México de haber sido cabeza de un equipo criminal y de traición a la patria. ¿Qué sigue en todo esto? ¿Realmente será enjuiciado el expresidente y todo esto sin consulta? Y todo parece indicar que finalmente llegará al Pleno del Senado un dictamen para regular el mercado de la marihuana en México, pero el dictamen actual, el del senador Julio Menchaca, no convence a colectivos que empujan la regulación ni las modificaciones que supuestamente se quieren hacer. ¿Hacen falta cambios? ¿Cuáles son estos? Además, en el estado de Coahuila se está instrumentando un polémico sistema de reconocimiento facial con equipo comprado en China y que busca reducir los crímenes en esa entidad. Pero organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales alerta sobre los riesgos. ¿Qué piensan las y los panelistas de esta noche? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. El presidente López Obrador dijo que le gustaría que la investigación que hace la Fiscalía General de la República contra Emilio Lozoya avanzara más rápido. Reiteró su confianza en la FGR, pero dijo que se están tardando en la indagatoria y la presentación de los recursos ante los jueces. Luego de la declaración presentada por Lozoya en agosto pasado para obtener el criterio de oportunidad, la Fiscalía no ha informado nada. La prensa ha publicado diversas informaciones atribuidas a esta investigación. Por ejemplo, que el exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, Rafael Carabeo, declaró haber recibido 15 maletas de dinero de Odebrecht, coincidiendo con lo declarado por Emilio L. Por cierto, Luis de Meneses Vail, representante de Odebrecht o ex representante de Odebrecht en México, desmintió a Lozoya y dijo que los $10 millones que le dio no fueron para financiar campañas. Carabeo, en cambio, supuestamente dijo que recibió el dinero por órdenes de su jefe, el entonces senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, y que se utilizó este dinero para financiar campañas electorales del PAN. En agosto, Lavalle negó estas acusaciones y afirmó que ha pedido en varias ocasiones comparecer ante la autoridad. Sobre el mismo caso, hace un par de semanas, se hizo público que la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por los supuestos delitos de cohecho, financiamiento ilegal de campañas y traición a la patria. Hoy el periódico Reforma publicó que el expresidente Enrique Peña Nieto fue señalado, escucha bien, como el autor mediato de los delitos supuestamente imputados a Videgaray. Según la denuncia, Peña Nieto utilizó a Videgaray y a Lozoya como instrumentos para cometerlos, es decir, como jefe o cabeza de un grupo criminal. Así es lo que reporta el periódico Reforma. Vamos a ver qué opinan las y los panelistas de esta noche. Y saludo con mucho gusto a Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy contenta siempre de estar aquí con ustedes. Buenas noches. Bienvenida. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien. Muchas gracias. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Y hoy nos acompaña Jorge Peniche Vaqueiro, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México y amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Bien, hola Genaro, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Ana. Te empiezo escuchando los puntos. ¿Cómo ves lo que está publicando el periódico Reforma? Digamos que en efecto en esta mesa hemos tocado el tema en varias ocasiones. Creo que Martín sigue pensando que nadie va a pisar la cárcel, pero no es un spoiler y Martín ya lo ha dicho en varias ocasiones, pero ahora con esto que dice el periódico Reforma de que el expresidente de México acusado de traición de la patria y de haber sido cabeza de un grupo criminal, pues es bastante fuerte y grave. Por cierto, también en redes sociales parece que Peña Nieto se comprometió con su actual pareja, con su actual novia, una modelo, en momentos en los que supuestamente o presuntamente está siendo acusado de estos temas. ¿Cómo lo ves? Pues que nuevamente la vida de Peña Nieto parece una telenovela. De entrada, pues decir que no importa lo que el presidente quiera. O sea, se ve muy mal que el presidente esté acelerando a la fiscalía solo porque pareciera que se le acaban los distractores para la mañanera. Es decir, esta clase de investigaciones y de una trascendencia que pues son más grandes que el capricho de cualquier mandatario, pues tienen que llevar su propio tiempo. Entonces, al final creo que el fiscal Hertz Manero, nos caiga bien o no, pues yo esperaría, o yo supongo que está haciendo su chamba, decir que a mí me gusta mucho que estén entrándole de lleno a la corrupción del PRI, de lleno a la corrupción que Ricardo Anaya durante toda la campaña del 2018
anunció. Si el PRI decide hacer una presunta alianza con Morena es para salvar o evitar que se juzguen muchas de las cosas que se están juzgando. Entonces creo que el presente le está dando la razón a Ricardo Anaya, cosa que a mí me place mucho. Y entonces pues presunto carpetazo que el presidente espera que no se dé en el caso Hertz Manero, pues al parecer no va a ocurrir. El tercer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México ratificó el amparo que Lozoya estaba buscando, entonces pues mientras tanto va a seguir cómodo en su casa, pero el tema es que decir que a mí me gustaría que entonces la autoridad sí le dé la oportunidad a Jorge Luis Lavalle, el ex senador panista, al que están acusando directamente, como fue una portada hace unos días de Reforma, y a nosotros no nos ven atacando a Reforma como pasquín inmundo, como lo ha dicho el presidente en varias mañaneras. Pues de que le den la oportunidad a Jorge Luis de poder comparecer ante la autoridad y pues por lo menos deslindar responsabilidades, o de que pues él por lo menos entienda de que posiblemente se le acuse en un futuro. Yo no voy a defender aquí a Rafael Carabeo, si él participó en algún acto aquí nadie somos inocentes, sabes en lo que te involucras, y más si sabes que se está cometiendo algún delito. Entonces que la comunicación avance. Y pues esa sería mi postura en este caso, porque al final lo que estamos combatiendo y lo que tenemos que pensar es que cualquier persona que haya cometido un delito en el país, pues sea castigada. Martín, ¿sigues pensando que nadie va a pisar la cárcel después de lo que está pasando? A ver, lo que inmediatamente uno piensa y le viene a la cabeza es que parece que el cerco se está cerrando cada vez más en torno al presidente Peña Nieto, el expresidente. Ahora con esta información de Reforma, que hay que todavía ver si realmente ocurre así, porque es simplemente un trascendido o una investigación que trae el Reforma, pero la verdad es que nadie ha visto todavía o no se ha conocido, digamos, la acusación como tal. No hemos visto el documento como tal. Reforma tiene ahí lo que parece ser un documento real, pero pues habrá que ver. ¿Cómo lo estás viendo? Nadie va a pisar la cárcel, absolutamente nadie, ¿no? Y porque, efectivamente, como tú dices, primero no hay ningún documento oficial, no hay ningún pronunciamiento por parte de la Fiscalía de que la investigación se esté dando en ese sentido. Eso es lo primero. Lo segundo es que se basa, no se nos puede olvidar que toda la investigación se basa en la declaración de una persona que es un criminal confeso, que es por definición un mentiroso, que es Emilio L. No estoy diciendo que descartes todo lo que diga eso, pero el criterio de oportunidad implica que tienes que tomar en cuenta más declaraciones y tener más pruebas. Si todo se sigue recomendando a esa sola declaración, se les va a caer el juicio. Por eso no se ha judicializado. Hasta ahorita todavía no se puede, y por eso el presidente me imagino que está desesperado. Y lo tercero, ya cuando metes el delito de traición a la patria, es como si es el último recurso de que ya métele eso como para que se vea que es muy importante la denuncia, porque en serio, el delito de traición a la patria, yo no conozco un caso, me podrán corregir, que alguien haya sido, haya ido a prisión por este delito, y se les voy a leer el tipo: el que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Tome parte de actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero, coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Después de ahí cantas el himno nacional y no significa absolutamente nada. Entonces, sí está un poco complicado esto, creo que no tiene ni pies ni cabezas, y que si lo quisieran hacer bien, se puede, pero aparte, que no se nos olvide, cada uno de estos señalados vive fuera del país y tiene que pasar por la extradición. Y yo no creo que cuando le llegue la petición de extradición a un juez o español o en Estados Unidos diga, pues hay un testigo, este cuate está involucrado, hay declaraciones contradictorias y son traidores a la patria, pues ahí les va. No, así no es esto. Creo que sí puede haber elementos, pero así no se hace. Veloz, ¿coincides con Martín? ¿Cómo ves este tema? Bueno, pues yo creo que Martín tendría que estar asesorando a sus compañeros militantes del PRI si lo tiene tan claro. Fíjate que en la fracción 12, justo en la fracción lo que yo quiero, está establecido la traición a la patria, pues dice que para quien haya ayudado a que se desmembren algunas instituciones, a que haya ayudado a enajenar o a agravar algunas instituciones importantes, como es el caso de Pemex, también se le puede considerar traidor de la patria. Y no es una ocurrencia y no es lo que se le ocurrió al presidente como un último recurso, porque él en el 2013, contrario a lo que dice Ana, que fue Ricardo Anaya quien dijo algo de esto, no, fue el presidente en el 2013 quien denunció a Enrique Peña Nieto por traición a la patria ante la PGR. Desde entonces
se estaba poniendo sobre la mesa lo que estaba pasando en Pemex cuando el PAN estaba votando a favor de la reforma energética. Y hablando del PAN, Francisco Domínguez, muy amigo de Lozoya, sale este artículo en el Reforma en el que habla como también parte de todo este esquema de Pemex sirvió para las campañas panistas. O sea, no estaba más un tema del PRI, y no nos olvidemos, Rafael Carabeo, según las investigaciones periodísticas, fue directamente a la oficina de Pemex por dinero, más o menos como 15 veces, trabajaba para José Luis Lavalle. Entonces, a mí sí me parece que no es un tema nada más del PRI. El PAN no puede venir a decir que el PRI está haciendo contubernio con Morena, porque también me acuerdo que hace 2 días firmaron un convenio con el PAN y con el PRI en San Luis Potosí y así en otros estados. Y el logo que aparece al lado del PAN, el del PRI, es el del PAN. Entonces, hoy sí estamos viendo que se están tratando de lavar las manos entre estos dos partidos que claramente se conocen demasiado bien, que están tratando de decir, como Martín, que no va a pasar absolutamente nada, cuando yo creo que se están sintiendo los pasos en la azotea, porque hoy queda más claro que el gobierno federal funcionaba como la delincuencia organizada y que esa delincuencia organizada tenía una cabeza. Sí. Y yo creo que si está diciendo Martín que Lozoya es un mentiroso compulsivo, pues no llegas a hacer todas las cosas que hizo Lozoya haciendo nada más mentiroso. Tenías que ser amigo y tenías que conocer gente, y Lozoya estaba muy arriba como para que me lo pongan como una persona que trabajaba en un escritorio, porque eso no es cierto. A ver, Jorge, el otro abogado, esta noche tenemos hasta 3 abogados, somos minoría, querida Ana, esta noche, pero Jorge, ¿cómo estás viendo todo esto? ¿Coincides con Martín? ¿Coincides con Veloz? ¿Qué tan grave realmente esta acusación? ¿Es simplemente como para salir del paso? ¿Realmente va a llegar a algo? Bueno, primero déjame decirte que los 3 temas de alguna manera tocan un poco diferentes caras de la misma moneda, en cuanto que son pues, temas de seguridad y justicia y cómo el Estado o las autoridades se aproximan a ellos, ¿no? Yo me ubico un poquito en medio entre la negatividad de Martín y la extrema positividad de Estefanía. ¿En qué sentido? Digamos, hay que poner un poquito de contexto a de dónde viene el cambio de estrategia de Lozoya. Cuando Lozoya era asesorado por Javier Cuello Trejo, ahí la estrategia era cero negociación y defendernos como podamos y vámonos a los trancazos. Luego llega Ontiveros, que es el actual abogado y que es persona del Instituto Nacional de Ciencias Penales y que justamente maneja muy bien toda esta teoría de empresas, aparatos organizados del poder, estructuras criminales, y cambia un poco la narrativa, ¿no? Se acerca a negociar con la Fiscalía y decirles, yo tengo algo que les podría funcionar. Ahí sí discrepo un poco con Martín, porque básicamente todo el sistema de justicia de Estados Unidos se basa un poco en plea bargaining y en procedimientos de negociación, cual una persona da una declaración para obtener un beneficio y esa es la base para una acusación e ir yendo por el más grande y por el más grande, ¿no? Veo cosas positivas y veo cosas negativas. Entre las cosas negativas me preocupa, desde luego, como creo todo el mundo, el tema del show mediático que podría darse, y creo que es una prueba de fuego para el fiscal y para el sistema. Fiscal que además, y hay que decirlo, lleva 40 años y es más priista que el propio Andrés Manuel López Obrador en sistemas de administración y protección de justicia. Es una aproximación innovadora al derecho y a las redes criminales. Sin embargo, sí veo de alguna manera un cambio de narrativa de cómo nos aproximamos a todo el tema de la impunidad estructural y los aparatos de corrupción en México, ¿no? Dejamos de ir por individuos y empezamos a hablar de cómo funcionan estas estructuras. Me parece un poquito cuestionable que Lozoya está ahorita en su casa en Las Lomas echándose un refresquito y viéndonos probablemente, y creo deber estar. La otra parte que me queda es, utilicemos esas estrategias mucho más estructurales para los casos que importan, quizá no más, pero de alguna manera están en el mismo nivel, que son el caso de corrupción y atrocidades en el país, ¿no? Sigue faltando realmente tocarle las estructuras financieras y las estructuras de poder a quienes permiten que sucedan, digamos, estos aparatos, ¿no? Veamos si llegamos contra Peña Nieto, pero al final un poco mi punto final en esa intervención sería, creo que hay razones para estar esperanzados de que podrían cambiar las cosas. Quisiera verlo en otro tipo de juicios. E insisto, falta que la Fiscalía se aproxime y le entre en serio al vínculo necesario y que hay de las empresas que tienen cara de legalidad y que, digamos, subsidian o permiten que sigan pasando violaciones graves de derechos humanos, ¿no? No hay tanta distinción entre el caso Lozoya y otras atrocidades que han pasado en este país. Un poco de punto.
Martín, ¿quieres contestar al pesimismo que dice nuestro querido Jorge que tienes, o tú veloz al optimismo desmesurado? No, A ver, o sea, uno y uno. Jorge tiene razón. Jorge tiene razón en que, o sea, el sistema de Estados Unidos sí es cierto, se basa mucho en plea bargaining, así como el brasileño en delación premiada, pero también en el 2008, y Jorge lo va a saber perfecto, se discutió muchísimo qué tanto alcance le íbamos a estas dos figuras en México. La traducción en México fue el criterio de oportunidad. Hubo muchos en contra porque pues estás premiando una traición, o sea, literalmente estás premiando un mentiroso porque obtienes un beneficio a cabo de algo. Lo que yo digo es, necesitas muchos criterios de oportunidad, necesitas muchas delaciones premiadas, se necesitan mucho más pruebas. A lo mejor la tiene la fiscalía y entonces estoy completamente equivocado, y qué bueno que esté equivocado y que se vayan al bote todo. Pero parece que todavía se siguen basando principalmente en esta declaración. Eso es mi único punto. Ojalá que los metan al bote, pero yo creo que hacer esto y seguir señalando a Lozoya como la principal fuente, etcétera, aunque lo que dice Estefanía es cierto, pues algo debe de saber, pero también tiene un incentivo para mentir. Por eso esas objeciones, y poner el delito de traición a la patria se me hace un sinsentido. Pero insisto, que los metan al bote. O sea, si hicieron algo, si son corruptos, que lo demuestren. Veloz. No, me sorprende que Martín siga poniendo en tela de juicio que estamos entre amigos, pero todo bien. Pues yo creo que todavía faltan muchos nombres. Pedro Joaquín Cowell, secretario de CENER, Marco Bernal, presidente de la Comisión de Energía y en la Cámara, y yo creo que falta también el exdirector de Pemex en ese proceso. Todavía falta mucha gente, y yo se le diría a Martín que este tema de premiar mentirosos se utiliza mucho en el tema de las víctimas, cuando el feminicida o el homicida tiene que decir dónde estaba el cuerpo, y ha funcionado así durante mucho tiempo. Yo creo que tendríamos que transitar un poco más a eso. Traidores, no mentirosos. Bien, bueno, esta es solamente la primera ocasión en la que discutimos este tema. Conforme vayamos conociendo, por supuesto, más sobre la acusación y sobre los avances de la investigación de la FGR, evidentemente el tema regresará a la mesa. Hacemos una pausa y al regresar, el Senado tiene hasta el próximo 15 de diciembre, es decir, casi ya, para regular finalmente el consumo, la producción, distribución de cannabis en nuestro país. Aunque el proyecto de dictamen se aprobó en comisiones en marzo pasado, la pandemia puso en la congeladora la posibilidad de discutirlo en el Pleno. Pero el tema no ha estado en el olvido. Organizaciones ciudadanas y activistas han demandado intensamente modificar el proyecto. ¿Por qué? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Varios medios han publicado que las comisiones que aprobaron el proyecto de dictamen para regular el uso de cannabis en México en marzo pasado se van a reunir nuevamente este próximo viernes, es decir, mañana. Organizaciones que impulsan la reforma a la política de drogas en México pidieron desde entonces hacer modificaciones al documento. En las redes sociales, Sara Snap, experta en el tema y amiga de este espacio, apuntó que se hicieron ajustes, agregando algunas multas y aumentando la invasión de la privacidad con el autocultivo. ¿Es lo que esperaban las organizaciones? ¿Es mejor que no regulen o es mejor que regulen tal y como están proponiendo? ¿Qué debe pasar? Veamos el contexto. Las comisiones de Salud, Justicia y Estudios Legislativos están listas para dictaminar la regulación del cannabis en nuestro país, pero no hay consenso sobre el marco regulatorio relacionado con la producción. Este miércoles, el presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, dijo que no hay consenso sobre si debe priorizarse la industrialización o el sector primario para evitar que los grandes capitales dejen en la indefensión a los agricultores. El próximo 15 de diciembre vence el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia para regular el uso de la cannabis. Desde 2019, el máximo tribunal falló contra 5 artículos de la Ley General de Salud por considerar que prohibir el consumo obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad. En marzo pasado, el proyecto de reforma fue aprobado en comisiones, pero organizaciones a favor de la regulación señalaron que plantea un potencial beneficio a empresas extranjeras y transnacionales al no contemplar las condiciones necesarias para el cultivo y autocultivo. Además, sobreregula y acentúa la criminalización, pues propone prisión para quienes rebasen los 200 gramos de portación o cultiven con financiamiento de terceros. México Unido contra la Delincuencia, pionero en el movimiento de reforma a la política de drogas, solicitó al Senado considerar 10 recomendaciones de modificación. Entre otras, solicita eliminar el delito de posesión simple y la sobreregulación del consumo personal, así como evitar la regulación innecesaria sobre la semilla. Punto y contrapunto.
Bueno, y si alguien ha seguido también muy de cerca este tema, también desde el activismo jurídico, es Jorge, y también, por supuesto, tus colegas Checo Delfer, entre otros, Luisa Conesa y tanta gente más que a lo largo de los años ha empujado este tema, como también Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y todo el colectivo Regulación por la Paz. Colectivo que, por cierto, hoy Jorge emitió un comunicado pues diciendo prácticamente todo lo que veían ellos y ellas como malo en el dictamen de Menchaca. Pero la pregunta es, si ya van con este dictamen mañana, ¿debería pasar, digamos, este tal y como está, que mejor regulen ahorita y que no pierdan la oportunidad? ¿Se podría retomar después si no se regula mañana? ¿Cómo lo ves? ¿Qué debería pasar? Controversial en ese sentido, y sí tuve una pequeña discusión con @ChecoDelfer al respecto, y es justamente el costo-beneficio entre dejar que siga pasando más tiempo sin contar con regulación, como algunos activistas se inscriben en esa postura, o de alguna manera irnos con esta ley, con sus claroscuros, y volver a utilizar al Poder Judicial para cuestionar lo que no gusta, lo que viole derechos humanos, etcétera, ¿no? Lo que sí me preocupa, y yo me inscribo un poco en la idea de luchar lo más que se pueda, pero sí que se apruebe esa ley, ya, porque urge, y seguir moviendo un poco. Es un poco la postura de Sarah Snap, ¿no? Sarah Snap está, a ver, ya, que salga esto y luego podemos cambiar, digamos, lo malo que esté. Sí, y algunos dirán, ¿cómo si llevamos años peleando esto? Y además creo que el movimiento de regulación de las drogas, donde tú también estás, es probablemente el movimiento más exitoso en el país en generar cambio social, de invisibilizar estos aspectos, México Unido, Instituto RIA, etcétera. O sea, digamos, creo que yo lo veo como tomar las batallas y tomar los puntos que se han ganado y llevar la batalla a las Cortes una vez más. Y esto es muy cuestionable, ¿no? Y como lo mencionabas, todavía el viernes pasado estuve en audiencia en el Poder Judicial frente a representantes de la Secretaría de Salud y COFEPRIS por el otro caso relacionado, que es el del niño Carlos, para la emisión del reglamento en materia de cannabis. Y realmente tenemos autoridades a las que en serio no les importa y no le entienden. O sea, hay unos estigmas pesadísimos que rodean al uso de cannabis, y la mamá de Carlos se lo dijo abiertamente al juez: yo llevo cultivando en ilegalidad años porque ustedes no sirven para hacer su trabajo, ¿no? Y de verdad fue extremadamente doloroso, y hablando de esto me recuerda con muchísima tristeza y el cariño que le tengo a Margarita, a toda la gente que está detrás de esta lucha, y cómo no encontramos, digamos, el eco necesario en las autoridades que están más arriba de la cadena, ¿no? Tiene estigmas fuertísimos en contra de los usuarios de drogas. El fiscal ha señalado que esto no reduciría la tasa de homicidios, cuando hoy justamente salió un artículo de que la legalización de la marihuana en Estados Unidos ha reducido las tasas de homicidio en México, que sí ha tenido un impacto benéfico en cesar la violencia. Entonces tenemos muchísima evidencia y tristemente mucha sociedad para tan poco gobierno, ¿no? Al menos desde mi postura, y de aquí algunos no estaban de acuerdo conmigo. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Es un tema que a la 4T se le ha exigido prácticamente desde que llegaron al poder, desde transición. Olga Sánchez Cordero también como encargada de la transición de los temas políticos. Había prometido que iba a venir la regulación. 2 años después pidieron prórroga una vez en el Senado, volvieron a pedir, la Suprema Corte les dio creo que ya 2 veces más tiempo. Podrían pedir una tercera, pero activistas dicen, como Sara, que ya pase mañana, que pase lo que tenga que pasar. Y hay otros que dicen, a ver, no. Preferimos que no pase nada porque esto está muy mal hecho, entonces preferimos volver a empezar desde cero. ¿Cómo ves tú todo esto? Sí, a ver, Olga no solamente lo prometió, lo dejó. Ella lo dejó, sí. Y justo venía con ese tema de aumentar el gramaje a 30, pudieran ser 30 gramos de portación, y con esto venía toda la iniciativa que ella había puesto. A mí me preocupan las resistencias, porque justo estamos viviendo estamos en este momento porque el PAN no ha querido doblar las manos ante algo que sabe que es un paradigma nuevo, que tiene que ver con salud, salud. Porque el PAN se sigue resistiendo y sigue diciendo, incluso en marzo, cuando esto quedó parado, dijo, a ver, atrévanse a pasarlo por el Pleno porque nosotros les vamos a decir que no. El PRI dijo, bueno, sí me gusta la iniciativa, pero no es como la que yo quiero, y el PRD también se atrevió a manifestarse en contra. Entonces sí creo, a mí lo que me preocupan son las resistencias políticas. Ahora creo que así como se ha podido cabildear para otros temas, también tendría que ser, pero sí tiene que ver con una postura ideológica que está poniendo sobre la mesa el Partido Conservador y que no va a permitir ni siquiera el diálogo abajo. Ahora,
que eso es lo que a mí me preocupa principalmente, y sobre todo las deficiencias, como bien decía Jorge, que podrían traer, que los expertos y las expertas ya han dicho de manera exhaustiva por dónde tendrían que subsanarse. Ahora, me parece interesante el tema del Instituto Mexicano de la Regulación y el Control de la Cannabis, que creo que es innovador en ciertas medidas respecto a lo que yo sé, y lo que se ha dicho del tema de las semillas, de si algunas comunidades indígenas o algunos personajes que se dedicaban al tema de la tierra se vieron afectados de manera penal por haber dedicado a sembrar esto, pues serían las primeras personas en ser beneficiadas en este esquema de la iniciativa. Luego también viene de aumentarlo al 28% del gramaje, pero hay algo clave, y precisamente lo que decías tú y lo que decía el contexto también, enfocado al tema de la venta y compra y de la aportación. Creo que también se nos va de las manos los espacios donde puedan consumir, y ese es el principal problema que tiene el PAN, que se pudiera poner sobre la mesa, que se pudiera consumir en espacios públicos, se crea esta figura como de vigilia, de que para que no se abuse de sustancias, una cosa que me parece demasiado absurda, pero bueno, yo sí creo que vamos a tener que ver un cabildeo impresionante, porque esto se escapa de las manos, no solamente es un tema de Morena. Ahora creo que se podrían utilizar demasiadas instituciones, y empezando por la Secretaría de Salud también, como decía Jorge, porque sí creo que hay muchas deficiencias también, pero sí nos vamos a enfrentar quizá al momento en el que el PAN pone de frente la agenda verdadera que tiene, que es que no pasen estos temas, que no pase que no pase el aborto y que no pase el matrimonio igualitario en algunos otros estados. Pero esta es una bandera del PAN que creo que han demostrado en el Pleno que no se van a atrever a dejar pasar nunca. ¿Es una agenda del PAN para que no pase todo esto, Ana? Bueno, de entrada decir que quienes tienen mayoría en el Senado y nadie le ha informado a Estefanía es Morena. O sea, nuestros senadores pueden ser muy valientes y yo estoy súper orgullosa con ellos, pero a ver, el PAN no vamos a lograr detener nada solitos en el Senado, ¿eh? O sea, nada más que Estefanía haga matemáticas, porque además decirle, a ver, doblar las manos, pero doblar las manos ¿en qué sentido? Porque en el planteamiento que ustedes ponen, están partiendo de que drogarse es algo bueno. Y aquí me pueden decir conservadora y lo que quieran, pero a ver, muchos mexicanos y mexicanas seguimos pensando que drogarse no está bien. Yo soy a favor de las libertades. Creo que aquí las y los mexicanos todos tenemos derecho de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, de consumir lo que queramos. Pero yo estoy a favor de la libertad de las personas, pero como institución, como instituto político, no estamos a favor de que las y los mexicanos se droguen porque no entendemos por qué les gusta drogarse. Creo que estamos a favor de que ustedes lo puedan hacer si deciden hacerlo, pero no estamos a favor del hecho en sí. Entonces yo espero que este planteamiento, sé que es confuso, pero creo que está claro. Entonces, partiendo de que no sabemos si es algo bueno o es algo malo, pero las leyes no se deciden si es algo bueno o es algo malo, tienen que primero lidiar con el primer conservador del país. Yo se los he dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador en muchas mañaneras ha dicho que no va a pasar nada de la legislación de drogas. Y entonces, escuchando este tema, primero tenemos que pensar en a ver qué pasa en el Pleno, y no va a ser culpa del PAN, Estefanía, y sí muy atenta. Si no pasa, va a ser, si se viene para abajo, va a ser por la mayoría que no está compuesta por el PAN como tal, y porque no hay consenso. Hablan de la eliminación del delito de posesión simple, los expertos dirán, yo lo entendería. Sobre regulación del consumo personal, también abonando a las libertades, estemos de acuerdo o no, nos guste o no que se droguen, lo entiendo. El tema de cuidar la regulación innecesaria de la semilla, también lo entiendo en términos hasta nacionalismo, ¿no? De promover la marihuana mexicana en pro del desarrollo económico de la nación, hasta eso se las compro. Pero si el dictamen no trae el tema de penas por acciones en perjuicio de otros por el consumo, o el tema de cómo van a financiar el tema de la drogadicción ya como una enfermedad que lleva a personas a perder la vida por el tema de, ahí me lo tienen que explicar, porque yo no sé si esto ocurre con la marihuana, sé que ocurre con otras drogas, pero si no viene el tema de penas por acciones en perjuicio a otros y en temas de salud, pues creo que entonces sería un dictamen incompleto. Pero yo de verdad ahí pues creo mucha chamba, primero para convencer a López Obrador, y no van a cambiar la postura del PAN. Muchos mexicanos y mexicanas estamos en contra de que la gente se drogue, aunque creo que se les tiene que, pues la ley tiene que incluir las libertades para todas y para todos. Bien, a ver, creo que todo el mundo quiere hacer contrapuntos, pero le toca a Martín y después vamos con Jorge, que levantó la mano. Ojalá que pase, o sea, no tenía muy clara mi respuesta, pero ojalá que pase mañana para que el discurso de Ana
se derrumbe, por favor, porque ese es el discurso que queremos precisamente evitar. Lo que está diciendo Ana no solamente es incorrecto, falso, empíricamente no se sostiene, pero además es estigmatizante a la gente que consume droga. No todos los que consumen droga son drogadictos, o consumir droga no necesariamente te hacen mala persona, y no hay calidades de personas conforme a lo que te metas con tu cuerpo. Y pues yo no sé si tomes, pero el alcohol es una droga, el tabaco también es una droga, son drogas legales, hay muchísimas drogas legales. La cafeína. El azúcar es una droga, la cafeína. Entonces, este tipo de discurso realmente pues no abona en nada a la civilidad, literal, ¿no? Y por eso pues, se pierde muchísimo el debate y el fondo del debate, o sea, porque están partiendo de premisas totalmente incorrectas y que no se sostienen, punto. Y en cuanto al dictamen, ¿te gustaría que pasara tal cual? O sea, que pase mañana, principalmente para derrumbar el argumento de Ana, pero... Sí, es que sí, o sea, porque la verdad, a ver, creo que es muy complicado legislativamente que salga algo perfecto. Decía Bismarck, si no te gustan las leyes, o sea, no veas cómo se hace una ley. Es bien complicado. Pero también es mucho más complicado modificarlo. Y estos vicios, por ejemplo, o sea, están pidiendo ahorita permiso para uso personal. Sí. ¿Cuál es la diferencia de eso a lo que tú tienes ahorita, Genaro? Pues va a ser igual. Gracias a ti, por cierto. Tramiten su amparo con el señor Martín Vivanco, con el señor Jorge Peniche también. Nos tardamos 1 año y medio, sí, ¿no? Para que tú tuvieras un papelito de la COFEPRIS. Entonces, si va a ser lo mismo, pues vamos a caer en el peor de los mundos. Bien. A ver, Jorge, ¿quieres contestarle también a Ana? Sí. Muy respetuosamente. Probablemente el único punto en el que sí coincidimos es que el señor López Obrador está en contra de las drogas, pero realmente ni siquiera está a juicio o análisis si a López Obrador le gustan las drogas o no. Estoy muy seguro que no, y tiene los estigmas arraigadísimos, pero creo que de alguna manera sí ha dejado pasar una agenda relativamente progresiva, liberal en ese aspecto, y eso hay que concedérselo, ¿no? Ahora, como decía Martín, de consumir drogas a ser drogadicto, me parece que hay un enorme trecho. Bueno, de entrada ya no se dice drogadicto, ¿no? Se dice consumo problemático de sustancias o drogas, ¿no? Usuario. Sí. Usuario pues, problemático. Escuchar en el PAN el mismo pensamiento que llevó a un señor que es criminal de guerra, y hay que decirlo, hace muchos años a lanzar la guerra contra las drogas. Entonces, no todas las personas panistas ostentan ese pensamiento. He platicado con muchos que sí tienen una visión un poco más liberal, pero me preocupa escuchar ese tipo de referencias donde no haya un ejercicio de autocrítica, decir, tenemos una gran responsabilidad en lo que ha sucedido en este país. Hay campesinos que viven de este negocio porque les genera muchos mayores ingresos en Nayarit, en temas de amapola, etcétera, etcétera. O sea, creo que hay un componente social que no estamos teniendo en cuenta. Pensamos en la banda que consume drogas sintéticas o quieran, es mucho más amplio el contexto, y creo que el dictamen de alguna manera, con sus asegúnes, tiene ciertas referencias a hacer justicia social que podemos explotar y podemos pues seguir avanzando, ¿no? Digamos, yo está muy pragmático. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el Senado mañana, si es que acaso se discute este dictamen o no, y lo retomaremos sin duda la próxima semana. La vamos a quedar el programa la próxima semana, el viernes, solamente hablar del tema de regulación de drogas en México. Hacemos una pausa y al regresar, en Coahuila, en la entidad de Coahuila, el estado de Coahuila, ya causa polémica un sistema de videovigilancia capaz de identificar los rostros, las caras de las personas, aunque utilicen cubrebocas. Organizaciones ciudadanas, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, alertan por los peligros que este tipo de programas implican para la seguridad y la privacidad de los datos. ¿Es la mejor medida para combatir la inseguridad? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Aunque todavía está en fase de prueba, en Coahuila se implementó un sistema de videovigilancia masiva con identificación de rostros. Según diversos estudios, estos sistemas tienen un alto porcentaje de fallas, en especial con mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas no blancas y personas transgénero o no binarias. En el caso de Coahuila, además, no hay un marco legal, ni tampoco transparencia, ni regulación que garantice la seguridad de los datos, la privacidad, el derecho a la privacidad de las personas. Veamos el contexto.
Coahuila es el primer estado del país en implementar un sistema de videovigilancia masiva que identifica los rostros de las personas. Desde que inició su administración, el priista Miguel Riquelme aseguró que no volverían los índices de violencia heredados de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. Tras un viaje a China en abril de 2019, anunció la implementación de este sistema en 370 puntos de 11 ciudades del estado. Se compraron por adjudicación directa 1,281 cámaras, un tercio de ellas con capacidad de reconocimiento facial. Dahua, la empresa proveedora, está boletinada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por su participación en tareas irregulares de vigilancia. Los rostros identificados por el sistema son almacenados y procesados para luego compararse con perfiles ya identificados. Si se detecta una coincidencia, se emite una alerta policial. El gobernador ha asegurado que el sistema puede distinguir a personas incluso con cubrebocas o pasamontañas. De acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab, aunque ya está en operación en fase de prueba, no hay un ordenamiento legal que asegure el correcto tratamiento de los datos personales que son recolectados. La Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que el sistema es discrecional, es decir, no hay un marco normativo para registrar y almacenar los rostros captados, ni un mecanismo de rendición de cuentas o regulación contra posibles abusos. Además, el gobierno de Coahuila reservó la información sobre la contratación y operación del sistema. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche. A ver, empiezo contigo, Veloz, que también a ti te interesan los temas de derechos digitales. ¿Cómo ves lo que están promoviendo allá en Coahuila? Ya decíamos que al principio del programa que la Red en Defensa de los Derechos Digitales está prácticamente diciendo que es la peor medida posible, digamos, para la privacidad de las personas. Quien defiende este tema dice, bueno, vamos a reducir la criminalidad, así ocurre en otros lados. ¿Cómo lo ves? Muy de vigilar y castigar, como decía Foucault un poco, ¿no? A mí me recordó a eso, pero además es justo lo que estamos en el discurso dispuestos a sacrificar. Digamos, yo estaba viendo que había algunas personas que estaban diciendo, bueno, no me parece tan mal, y creo que además eso tiene que ver, si lo conectamos con el bloque pasado, con el tema de lo que sienten que es la seguridad, lo que decía Ana de la postura sobre las drogas que tiene el Partido Acción Nacional, y viene de eso. Recordemos la plataforma que tenía Calderón, que se llama Plataforma México, que decía que iba a tener las características biométricas de las personas, que además fue cuando García Luna, no sé si se acuerdan, hizo todas estas compras de drones, de sistemas que nunca supimos de dónde salieron y dónde estaban, para acosar periodistas, para seguir activistas, que lo puso todo bajo el lema de seguridad nacional y que no podíamos saber en qué se había gastado el dinero ni cuántas cosas había comprado. Que Gómez Mont salió a decir, no, es que este programa es maravilloso porque todos vamos a tener una cédula y todos nos van a decir nuestras características biométricas, que a mí me parecía muy peligroso. Pero antes de eso, ¿no se acuerdan con el Renavé de Fox, que resultó ser que quien estaba dirigiendo eso era un militar argentino que además había sido torturador? Y la idea era también tener todo ese sistema que tuviera las características, las huellas, el iris y todo esto. Entonces es una línea de hacia dónde creían que era la estrategia de seguridad entrecomillada, porque no la utilizaban para combatir el crimen organizado, sino para perseguir opositores o personajes que se estuvieran manifestando en contra, como lo hizo Fox y Calderón durante todo su gobierno con periodistas. Y luego, después de eso, los problemas y todo lo que implica, que no es un sistema exacto, que puede tener falsos positivos, que vulnera la privacidad, y que además quien trajo esto a Coahuila es un exfederal que trabajó con García Luna y que trae todo esto aprendido desde García Luna, y que claro que fue el que le aconsejó a la autoridad que decidió, a mí de manera muy irresponsable, autorizar esto. Y luego al último es dónde estamos en este momento y si se permite o se debería de permitir. Por el ejército, en el ejército mexicano ya se había prohibido que se utilizaran estos sistemas de China, y además desde el conflicto que había habido con Obama, que creó como esto para que no se pudieran comprar más sistemas chinos, y que hoy parece que ya se nos olvidó, que siguen en este proceso de autonomía de los estados, que quieren hacer lo que quieran en sus estrategias, y no funciona así. Bien. Pero yo sí creo finales que vulneran los derechos y la privacidad. Bien. A ver, un poco para jugar al abogado del diablo, porque creo que todas van a tener y todos los mismos puntos hoy. No sé si Ana esté a lo mejor defendiendo esto. Pero a ver, Martín, en China, por ejemplo, varios apuntes, digamos, Reuters traía hace poco un reportaje de cómo en China están utilizando el reconocimiento facial para contener la pandemia de la COVID-19, ¿no? De cómo lo utilizaban y seguían a los ciudadanos de Wuhan con reconocimiento desde que salían de su casa hasta que llegaban a la oficina y de regreso, ¿no? Y podían ver si se movían en transporte público, con cuánta gente habían estado en contacto, tenían, digamos, casi incluso una ficha de si se habían hecho la prueba COVID y demás, ¿no? En ocasiones
¿hay o no que renunciar a un poco de privacidad para contener temas como este? El tema es que tanto es tantito, porque sí está muy complicado. Y no es un tema nuevo, lleva rondando en el debate público mundial hace mucho tiempo, y cuando empezó la pandemia, se acordaban de un artículo muy bueno, una columna que sacó Bill Chung-han, el filósofo norcoreano, que decía precisamente eso, ante la disyuntiva de escoger entre proteger nuestra salud o dotarle al Estado una serie de datos privados, los seres humanos en la pandemia pues estamos tendiendo a escoger lo primero. Por lo menos él estaba hablando de los casos asiáticos, que efectivamente pues hicieron con la tecnología maravillas para la pandemia, pero quién sabe qué van a hacer con esos datos, porque hay un riesgo enorme del uso de datos biométricos. Simplemente con tener tu iris pueden saber qué enfermedades tienes, con saber... obviamente donde están localizando, pues saben exactamente los patrones de tu conducta, esos datos tienen valor, tienes derecho a todo eso. Entonces sí es algo bien complicado, o sea, no creo que sea blanco y negro, porque también pues sí tiene beneficios. O sea, pues ahorita en Wuhan creo que ya ni siquiera hay un caso, creo que hubo un rebote hace pronto, pero o sea, el poder que le estás dando al Estado es enorme, ¿no? Y ese es el debate que está en Coahuila, obviamente pues mucho más pequeño en el sentido de que pues, es un Estado, y es entre seguridad y derecho a los datos y cómo se hizo todo esto. Pues es un debate que hay que darse, pero creo que sí va a haber candados, y ahorita que está avanzando tanto la tecnología, ellas se van a tener que autorregular, porque o los estados van a tener que regular muy fuerte a estas empresas de tecnología, porque lo que pueden hacer es poderosísimo, ¿no? O también el Estado. Y ya el otro tema es cómo se hizo esta compra en Coahuila, ¿no? Que la empresa pues está en una lista negra de una Secretaría de Estado en Estados Unidos, que ya se comprobó que efectivamente está en 1000 cuestiones bastante cuestionables sobre represión de movimientos, etcétera, porque para eso también se puede usar. O sea, la tecnología no es buena y mala, es neutral. El que lo usa le puede dar una utilidad conforme a sus fines. Claro. A ver, ¿cómo lo ves, Ana? Yo preguntabas que si a lo mejor tú lo ibas a defender o no como una estrategia para contener la delincuencia, pero a ver qué opinas. No, sí, hoy sí le atinamos, Genaro. La verdad es que a mí me gusta. Es decir, ven el lado negativo, siempre súper pesimistas mis compañeros y compañeras, pero a ver, yo no creo que esté o sea, que esté mal, no creo que esté bien que luego intentemos crucificar a un gobernador que está innovando, así como lo hicieron con Alfaro, le haya salido bien o no, porque se lo arruinaron desde el gobierno federal. Así ahora lo está haciendo Riquelme. Este tema a mí, yo también le veo los beneficios en términos de seguridad pública, porque con una vigilancia así en tiempo real, que emite alertas y que actúa con protocolos de seguimiento por parte de elementos de la policía, el tema de los asaltos, asaltos así a comercio, a domicilios y asaltos, por ejemplo, en motocicletas, de ataques a mujeres en calle, hasta con robaperros, o en términos de los carteristas en los restaurantes, creo que esta clase de inteligencia artificial nos puede ayudar mucho para dar con los delincuentes de manera expedita. Es decir, si ahora a nuestros policías les falta como esa velocidad, agilidad, les falta material, no pudieron tener dinero hoy para la gasolina, lo que sea, todas las fallas que tenemos en nuestro sistema de seguridad nacional, y la inteligencia artificial nos puede ayudar, creo que es algo que tenemos que considerar. Sí coincido en que se requiere absolutamente de entrada que las bases de datos coincidan entre, ahorita acá en Torreón y en Saltillo dicen que están presentando fallos porque no tienen acceso a la base de datos federal, probablemente no se los den, pero entonces si esto se regulara en términos pues nacionales, creo que entonces los estados podrían compaginar la información que tienen de los delincuentes que tienen registrados en un estado, en estados vecinos. Eso también aquí en la Ciudad de México podría funcionar, porque en Cuauhtémoc sufrimos mucho con las colonias que son vecinas de Venustiano Carranza, de GAM, es decir, de zonas pesadas que hoy podrían controlarse con esta clase de inteligencia artificial. Entonces, si vemos lo bueno, más allá de todo lo malo que mis compañeros y compañeras ya mencionaron, entonces tenemos que fundamentar el tema del marco legal. Creo que sí, ahí comparto con ellos, pero no podemos, como lo hace la Cuarta Transformación, decir que no de tajo y destruir algo que tiene en esencia cosas muy buenas, solamente porque tiene algunas fallas y tiene aún la posibilidad de mejorarse. Entonces, fundamentando el marco legal desde nivel municipal hasta nivel nacional, creo que los centros de control, comando y cómputo como los que funcionan en Torreón y en Saltillo podrían ser realmente algo muy bueno en términos de seguridad pública y en todo caso metiéndole candados para cuidar la identidad de las personas.
Estoy segurísimo que Jorge está completamente de acuerdo contigo. Muchas formas de llamar a un autoritario, pero nunca que le digan innovador. Seguramente cuando inventaron el tehuacanazo, los toques dijeron lo mismo. Y discrepo abiertamente, y a ver, permíteme bajar el valor un poco porque Coahuila es un estado cercano a mi corazón, porque doy clases ahí con familiares de personas desaparecidas, sí. Y hay que poner esto de dónde viene Coahuila. Coahuila viene de una etapa de terror con los Zetas fortísima y desastrosa, Piedras Negras, utilización de prisiones para que los Zetas operen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría entender que esta demanda de seguridad podría incluso encontrar respaldo mayoritario en la población. Sin embargo, me parece, y aquí el primer punto es, estas cosas no funcionan, tienen un índice de falla. Y en segundo lugar, y creo que Estefanía lo apuntaba muy bien, el riesgo en el que pones, y que China probablemente no tiene ese riesgo, el riesgo en el que pones el abrir este tipo de sistemas cuando hay tantos niveles de corrupción y de cooperación e incluso de movilidad entre policías, militares, con las organizaciones criminales, ¿no? Guillermo Trejo, en un librazo que lo recomiendo muchísimo, Votes, Drugs and Violence, les llama a los expertos en violencia, independientemente de si estén un día en la policía y al otro día en una organización criminal. Es decir, el riesgo que puedes generar que las organizaciones criminales tengan acceso a esta tecnología me parece de verdad preocupante, ¿no? Y hay reportes incluso de secuestros de ingenieros para habilitar sistemas de comunicación para organizaciones criminales, ¿no? Imagínense dar el acceso a esto. Entonces me parece que si quieres un falso dilema entre seguridad y ceder derechos, porque la medida no sirve y creo que sí dejas mucho en juego en el contexto particular de fragilidad en el que operan las instituciones policiales en México, ¿no? Así es. A ver, nos queda todavía un poquitito de tiempo, como un minutote y medio, casi dos. Entonces, a ver, veloz y después regreso contigo, Ana, si quieres, por hacer el último punto del programa. Adelante. Sí, creo que desde cuando se inició la discusión con la Plataforma México, ese era el discurso, ¿no? Una manera de innovar que siempre ha traído en términos de traer tecnología y cambio, pero Martín decía, la tecnología no es mala ni buena y ponían el caso de COVID. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de un tema de seguridad. O sea, esto se está implementando para eso y al final justo el tema es que puede no funcionar, pero además que estaban pensando que a lo mejor se podía fusionar con el INE. Entonces al final tienen absolutamente todos tus datos y a mí lo que me parece complicado es que no estamos hablando de un sistema para el iris para ver de qué enfermedad tienes. Estamos hablando de algo que se está utilizando para identificar supuestos criminales, ¿no? Claro. Y finalmente, Ana. Que yo creo que cómo van a saber si funciona o no si de entrada no se prueba. Entonces yo felicito al gobernador Miguel Ángel Riquelme porque está explorando nuevas maneras de inteligencia artificial en pro de la seguridad nacional y pues nada más hay que meterle los frenos que se requieran, pero para eso se supone que están los diputados y diputadas de allá y si allá funciona, ¿por qué no expandirlo? A mí me gustaba mucho lo de la Iniciativa México y que se afilia y que se uniera con lo del INE. A mí se me hacía más maravilloso porque yo defiendo al INE, entonces pues no hay. Martín, tienes todavía tiempo. No, a veces no, nada más una cosa, lo del IRES lo dije, o sea, si esa información llega al Estado, pues el Estado puede saber cuándo te vas a enfermar y de qué te vas a enfermar, o sea, y eso se me hace malo, o sea, creo que es una cuestión también de seguridad. Y la otra, o sea, la tecnología no es buena ni mala, pero también nos pueden espiar con esto, o sea, tú dices muchas veces, o sea, entonces creo que sí hay o sea, se tienen que poner candados porque es inevitable que esto va a seguir sucediendo, ¿no? Y cada vez va a haber más clamor porque la tecnología haga muchísimo más cosas y cada vez, pues, lo decía también Harari, estoy citando muchas cosas, pues nos vamos a volver menos humanos. ¿Cuánto lees? Que va. Perdón, Estefanía, oye, perdón, Estefanía, que cité 2 veces. A ver, Ana. Pero aquí todos están muy preocupados por sus datos y lo que sea, y todos aquí subieron sus fotos de viejitos con la aplicación esa también china, y no con eso también nos robaron toda nuestra información de aquí hasta aquí. No, yo no. Yo sí, caray. Entregamos esa información de manera involuntaria, y qué mejor, si esta clase de inteligencia artificial sirve para tener mejores calles seguras y protegidas, pues oigan, hay que intentar. Sí, yo la verdad no puedo decir nada porque sí, ¿qué te digo, amiga? Sí caí. Pero bueno, hacemos una pausa y al regresar a despedirnos de las y los panelistas de la noche y con la paparrucha. No te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Hace unos días el Congreso de Argentina aprobó una ley de vacunas que faculta al Poder Ejecutivo, al presidente de ese país, a adquirir las vacunas que se desarrollen para enfrentar la pandemia. Esto desató una serie de paparruchas de noticias falsas de fake news, afirmando que la ley hacía obligatoria la aplicación de la vacuna y que modificaran definitivamente el genoma de quienes la reciban. Esta información no salió de patinavidad, salió de un grupo llamado Médicos por la Verdad Argentina, que como otros grupos similares que hay en el mundo, está integrado por médicos negacionistas. Así es, según ellos, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es la organización mundial que miente y afirman falsamente que las mascarillas, la distancia social y las pruebas PCR no sirven y que los gobiernos inflan las estadísticas y manipulan a los ciudadanos para mantenerlos asustados. Pero por supuesto que toda esta información es completa y absolutamente falsa y ellos no han mostrado ni pruebas ni evidencias científicas de lo contrario. Como ha ocurrido en muchos países, la ley aprobada en Argentina solamente da las condiciones necesarias para que se puedan comprar vacunas cuando se hayan aprobado y estén al alcance de la población claramente. No hace para nada que su aplicación sea obligatoria ni modifica el genoma, porque ninguna vacuna, repito, absolutamente ninguna vacuna modifica el genoma humano, aunque Miguel Bosé lo diga. Así que ya lo sabes, mientras se aprueba la vacuna que nos permita volver a la antigua normalidad o algo parecido a ella, sigue cuidándote mucho, no asistas a lugares masivos, utiliza mascarilla que cubra nariz y boca, lávate las manos bien y con frecuencia y guarda, por favor, la sana distancia. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Punto y Contrapunto. Nos vemos mañana en punto a las 11. Gracias, Martín. Gracias, Ana. Gracias, Estefanía, y gracias, Jorge. Bienvenido siempre. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Nos vemos mañana a punto a las 11 de la noche. Todavía queda el Punto y Contrapunto de viernes. Por lo pronto, descansa.